Muy buenos días, mi nombre es Luz Adriana Vadillo Sánchez, soy la gerente de la empresa Servicios Integrales Especializados y de RMS SAS, empresas dedicadas a la consultoría especializada en el sector de la economía solidaria. Hemos desarrollado diferentes tutoriales y procesos de formación de carácter ejecutivo concreto para que nuestros clientes puedan acceder a estos procesos de formación en forma rápida y oportuna y así cumplir con las disposiciones legales y estar informados sobre los temas más importantes en relación con la adecuada gestión del riesgo. El tema que vamos a tratar es sobre la formación para directivos y funcionarios del año 2020 en relación con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, SARLAF. Vamos a evaluar las generalidades del SARLAF, las políticas, mecanismos y buenas prácticas dentro del desarrollo de este sistema. Recordemos que es importante saber que el lavado de activos es un fenómeno actual que involucra a empresas nacionales e internacionales, canalizando los recursos de actividades ilícitas, logrando una desestabilización social y afectando así la reputación económica del país. Es un sistema que es un conjunto de partes y elementos organizados, relacionados, que tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es una administración que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades encaminadas a prevenir que la entidad sea utilizada como puente para el lavado de dinero. Genera un riesgo, ya que es la posibilidad de que ocurra un evento, impedimento, obstáculo, problema u oportunidad, lo que puede incidir en los logros objetivos de la organización solidaria. Se presenta el lavado de activos, que es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de actividades ilícitas. Son los bienes, derechos y recursos económicos que dispone y dispondrá una persona natural o jurídica que genere un beneficio futuro. La financiación del terrorismo es la colecta, provisiones de fondos por cualquier medio directo o indirecto, con la intención o en el entendimiento de que los mismos serán usados en actos terroristas o para financiar grupos terroristas. El lavado de activos básicamente es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales tratan de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Es una problemática, ya que es algo ilegal orientado hacia el secreto, dificulta el análisis económico, ya que el lavador de dinero utiliza diferentes sectores económicos y tipos de operaciones para encubrir sus ganancias ilícitas. La generalidad de las etapas del lavado de activos son: se recolecta o se obtiene el dinero de origen ilícito, se busca un sector como el de la economía solidaria en donde hay amplia circulación de dinero, se busca el ocultamiento a través de transferencias dentro de la organización solidaria, prepago de obligaciones, constitución de CDATs, utilizando o no al asociado para este tema, o también con la prestación de servicios. ¿Esto con miras a qué? A incorporar en el ordenamiento jurídico y en la economía estos dineros y poder comprar bienes, hacer inversiones, crear empresas, etc. Generalidades. El impacto en la sociedad del SARLAF va en la distorsión, dificulta la asignación eficiente de los recursos en la economía, distorsiona los precios de los bienes de consumo. Riesgo, incrementa el riesgo de inestabilidad económica y aumenta el riesgo de sanciones legales. En crecimiento, genera problemas en lograr un crecimiento real y económico sostenible de los países. En la corrupción, incrementa y fomenta la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. Credibilidad, vulnera la capacidad institucional del Estado y disminuye la confianza en la entidad solidaria. Competencia, promueve la competencia desleal del sector solidario, del sector financiero y por ende de la economía. Magnitud económica de la problemática del SARLAF. Cerca de 16 billones de pesos anuales se podrían obtener si se identificaran o estos dineros fuesen de origen lícito. Se evitarían 9 reformas tributarias de las últimas que se han presentado. Tendríamos recursos para construir las vías, más camas hospitalarias, soluciones de vivienda, cupos escolares, generación de empleo. Se podrían construir 7.000 kilómetros de vías aproximadamente, que es la distancia que hay de Miami a Buenos Aires, con el dinero que anualmente se lava en SARLAF. En camas hospitalarias se podrían adquirir más de 5.900.000 de camas eléctricas hospitalarias, dando una amplia cobertura al servicio de salud.
En viviendas se podría iniciar la construcción de 800.000 viviendas de interés social, beneficiando a más de 3 millones de colombianos. Podrían crearse 10.700.000 cupos escolares. Se generarían más de 2 millones de empleos. Algunas de las normas más importantes que han incorporado el tema de las políticas adecuadas para el SARLAF en Colombia han nacido a nivel internacional con el Comité de Basilea, que es una organización intergubernamental de origen europeo y de Estados Unidos, en la cual se buscaba regular ciertas prácticas y políticas para la protección del sector financiero en 1975. En 1988 se hizo la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. En 1989 se crea el GRAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo más importante del cual Colombia hace parte y que regula y emite las diferentes normas o recomendaciones que el país debe acoger. Se hace el diseño de las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en 1990. En 1995 nace el grupo Egmont, que es un grupo encargado interdisciplinario de crear nuevamente y revisar y actualizar las 40 recomendaciones para el lavado de activos que finalmente se emiten en 1996. En 1999 en nuestro país, con la ley 526, se crea la UIAF, que es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, y es el organismo del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de investigar y regular todas las políticas relacionadas con la adecuada aplicación del SARLAF en Colombia. En el 2000 se lleva a cabo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada en Palermo. En el 2001, a raíz del atentado de las Torres Gemelas, se crean las 9 recomendaciones complementarias en relación con la financiación al terrorismo. En el 2003, nuevamente se revisan las 40 recomendaciones del GAFI, incluyendo las 9 recomendaciones de la financiación al terrorismo. En el 2006 y el 2012 se hace el proceso de estandarización y unificación y los países miembros del GAFI firman y suscriben un compromiso que incorporarán en su ordenamiento jurídico estas políticas. La normatividad nacional. El primer ejercicio jurídico que se hizo en relación con las políticas de SARLAF fue en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero en 1993. Posteriormente se crea la Ley 190 de 1995 que regula esta materia. En 1999 la Ley 526, en donde se habla de todos los procesos para los reportes, identificación de operaciones en el sector financiero. En el 2000, del 2000 al 2011 se regula y se amplían los tipos penales para la configuración de los delitos de lavado de activos y de financiación al terrorismo. Recordemos que según el artículo 323 del Código Penal, el lavado de activos es que quien directa o indirectamente administre, resguarde, invierta, transforme, custodie, adquiera, almacene, transporte o conserve dineros obtenidos de fuente ilícita. Y tiene una pena de 10 a 30 años de prisión y una multa económica. El artículo 345 del Código Penal define la financiación del terrorismo y reza que quien directo o indirectamente reciba, mantenga, provea, administre, organice, custodie, aporte, apoye, recolecte, promueva, financie, entregue o sostenga dineros de fuente ilícita con el objetivo de financiar actividades ilícitas. Este delito tiene pena privativa de libertad de 13 a 22 años y multa económica. Ahora bien, centrándonos en el sector de la economía solidaria, nuestra normatividad vigente es la Circular Externa 14 del 2018, en donde se estructura todas las políticas del SARLAF y es la base sobre la cual sus manuales han sido elaborados. Tiene las etapas de identificación, medición, control y monitoreo como primer componente, y los elementos que son las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y procesos de capacitación. Recordemos las etapas. La identificación es el proceso mediante el cual se identifican los riesgos inherentes en la organización solidaria en el desarrollo de sus actividades que tengan afectación o puedan ser afectados por el flagelo del lavado de activos o la financiación al terrorismo. En la medición se mide la posibilidad de probabilidad de materialización del riesgo inherente del lavado de activos y la financiación al terrorismo frente a cada uno de los factores de riesgo y sus riesgos asociados.
El monitoreo genera la evolución del perfil de riesgo consolidado y por factor del riesgo del sistema. Y el control controla el riesgo identificado y medido, es decir, se adoptan medidas conducentes para mitigar el riesgo inherente. Entonces, cuando se identifica y se establecen los riesgos inherentes de la organización solidaria y se les aplican los controles, se definen los riesgos residuales, que es lo que se busca que tengan el mínimo impacto al interior de la organización solidaria. Los elementos del SARLAFI que hacen parte de su manual, en todo lo que se desarrolla en políticas y procedimientos, están los diferentes procesos que lleva a cabo el fondo empleados o la cooperativa, todos los procesos de documentación de la información, salvaguardia y custodia de la misma, la estructura organizacional que está en cabeza de la junta directiva, órganos de control, la revisoría fiscal y la auditoría interna, la infraestructura tecnológica o los programas o herramientas de apoyo tecnológico para desarrollar la gestión y todos los procesos de divulgación internos como externos, tanto en el desarrollo de identificación de análisis transaccional como en la parte de apoyar al Estado en los procesos de investigación. Y todos los procesos de capacitación que, como este que se está llevando a cabo en el año 2020, se debe hacer por lo menos una vez al año para los directivos y los funcionarios de la entidad. Las políticas, recordemos, son los lineamientos que debe adoptar la entidad en relación con el SARLAF y deben orientar la actuación de los empleados y colaboradores para el adecuado funcionamiento del sistema. En los procedimientos, la entidad ha establecido cuáles son sus procedimientos de ejecución y control, permitiendo la implementación y funcionamiento de las etapas y los elementos del SARLAF. En la estructura organizacional, la entidad estableció y asignó facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAF. En la documentación, la entidad cuenta con documentos y registro bajo estándares de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información. Órganos de control, la entidad establece y asigna facultades en relación con los diferentes elementos a la revisoría fiscal en los temas de cumplimiento y a la auditoría externa en los temas de valoración de la adecuada ejecución del sistema. En la infraestructura tecnológica, la entidad cuenta con herramientas básicas para soportar los procesos del SARLAF, las cuales deben irse mejorando y revisando para optimizar los procesos. La capacitación, se han definido programas de capacitación estándar dirigidos a las partes interesadas para el cumplimiento del SARLAF, como este que estamos llevando a cabo. En la divulgación de la información, la entidad debe promover la creación de programas de divulgación que incluyan el despliegue de la información con el fin de cerrar brechas en el conocimiento y la aplicación del SARLAF, saber qué debemos hacer frente a un requerimiento de las autoridades y cuál es la custodia que debemos tener sobre la información. Como un punto adicional, tenemos que recordar cuáles son los riesgos asociados y las consecuencias que le puede traer a la entidad la materialización de un riesgo en SARLAF. Riesgo reputacional es la posibilidad de pérdidas por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierto o no, respecto a la entidad y sus prácticas de negocio. Si un asociado, un proveedor del fondo de empleados o la cooperativa es condenado o está en un proceso, muy seguramente no van a decir Pepito Pérez, van a decir ese fondo o esa cooperativa lava dinero. De ahí la importancia de este riesgo. Riesgo operativo es la posibilidad de pérdidas por deficiencias o fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura por acontecimientos externos. Riesgo legal es la posibilidad de que la entidad sea sancionada o multada u obligada a indemnizar daños por el incumplimiento de normas o regulaciones. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que la entidad pueda estar expuesta directa o indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o un asociado. En el esquema del SARLAF se tienen los siguientes aspectos. La construcción de la cultura del control a través de campañas audiovisuales y la generación de la normatividad por medio de la cual los diferentes supervisores imparten instrucciones para implementar mecanismos que permitan administrar el riesgo en lavado de activos y financiación al terrorismo, que en el caso de nosotros lo hace la Superintendencia de Economía Solidaria. Y son las políticas, mecanismos y herramientas que debe utilizar el fondo de empleados o la cooperativa. La detección es la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícito por medio de los mecanismos e instrumentos de las autoridades judiciales a través del ROS, que es el reporte de operación sospechosa. Esto lo hace la entidad solidaria con el único objetivo de informar.
será la UIAF, que es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, la que defina e identifique si esos dineros presuntamente son o no de fuente ilícita. Si se encuentran méritos para investigar esas actividades o esas operaciones, pasará a la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación, que es el proceso judicial donde la información identificada por las autoridades competentes acerca de un ilícito relacionado con lavado de activos o financiación al terrorismo se convierten en elementos probatorios y evidencia física para ser presentados en un juicio oral. Y se termina con el juzgamiento, que es el análisis y valoración de la evidencia, presentada por las autoridades judiciales buscando obtener las sentencias condenatorias y la extinción de dominio de los bienes. Esto lo hacen los jueces de la República. En todo este esquema, lo que más debemos tener en cuenta son dos cosas. Uno, los procesos de debida diligencia y demostrar que hemos tenido los controles adecuados para evitar que nuestra entidad solidaria sea utilizada y que eventualmente si alguien intenta utilizarla, informemos. No es deber de la entidad solidaria objetar, juzgar o sacar conclusiones. Nuestro único deber es informar y ya las autoridades son las que deciden y estiman si esas transacciones podrían ser o no vinculantes con estos delitos. Y lo segundo es que del 100% de las transacciones que en el sector solidario se manejan, cerca del 0,1% resultan en un proceso penal. Es decir, que hay muchas operaciones que debe analizar la UIAF. De ahí la importancia que se haga con la debida oportunidad y diligencia. Factores de riesgos en SARLAF. En SARLAF tenemos varias contrapartes que nos generan factor de riesgo y las que se han segmentado en el Fondo de Empleados o la cooperativa son los asociados como fuente principal de negocios, ya que a través del crédito y la cartera y de los ahorros y aportes de las personas es que se llevan a cabo las operaciones del Fondo de Empleados. El otro factor de riesgo son las jurisdicciones que están plenamente definidas en la técnica, en donde se establece qué partes del mundo y del país tienen un mayor riesgo en SARLAF. Los productos son los diferentes servicios que presta el Fondo de Empleados o la cooperativa en cuanto al crédito, el ahorro y los convenios. Y los canales es el medio por el cual accede el asociado a la prestación de estos servicios. Hablemos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, que está orientada a prevenir y detectar prácticas asociadas con el lavado de activos. Atiende requerimientos de las autoridades nacionales y unidades de inteligencia financiera de otros países. Realiza informes de inteligencia financiera con destino a la Fiscalía General de la Nación, estudios de tipologías y nuevos sectores afectados por el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Contribuye con iniciativas legislativas en un efectivo control del lavado de activos y financiación al terrorismo en el ordenamiento jurídico. Participa en la formulación de políticas para la prevención y detención del lavado de activos y la financiación al terrorismo. Rinde informes solicitados por los diferentes ministerios y el presidente de la República. Trabaja con las autoridades relacionadas para fortalecer el sistema de prevención y detección de estos ilícitos. Sistema antilavado nacional. Tiene 3 etapas que se han configurado así. La primera etapa es el recaudo, recolección y recibo por parte de las entidades públicas y privadas de información que presuntamente esté vinculada con el lavado de activos y la financiación al terrorismo. En la segunda etapa se centraliza, sistematiza y analiza la información que pueda resultar vinculada con estas operaciones. Y en la tercera etapa se comunica a las autoridades competentes para ejercer la acción de extinción, los procesos penales, etcétera, y todo lo relevante en relación con la lucha en contra del lavado de activos y la financiación al terrorismo. En las políticas, algunas generales son: las entidades solidarias han diseñado políticas para el conocimiento de empleados, de asociados, de proveedores y terceros y demás partes de interés. Estas políticas están conformadas por procesos institucionales que son controlados por el oficial de cumplimiento para que éstas puedan ejecutarse adecuadamente. En los mecanismos tenemos algunos como conocimiento del asociado, de proveedores y servicios, que es todo el proceso de vinculación en donde hay recolección de información, análisis transaccional, identificación del recurso, etc. Se identifica también información relevante como actividad económica, nivel de activos, volumen y características de las transacciones, pagaduría, etc. Se debe realizar con el mayor nivel de responsabilidad y compromiso por parte de todos los colaboradores y personas que intervienen en el proceso.
Estas herramientas, entre otras, pueden ser en medio digital, escrito. Importante diligenciar adecuadamente y tener muy claro el proceso de conocimiento del asociado. Y esto parte de la adecuada regulación de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, en que esto sea obligatorio. No se puede ser laxos con esta información porque la Supersolidaria o la OIAF nos pueden requerir por falta de información o de documentación. Son temas que deben estar plenamente documentados. Las consultas en listas son las que se hacen a las listas restrictivas a nivel internacional, que para el caso de nuestro sector debemos consultar la lista de los más buscados de la ONU, la lista OFAC o la lista Clinton, de que es la del Tesoro de los Estados Unidos, y la lista nueva para este año, que es la de los países no cooperantes. Se pueden hacer búsqueda en otras listas, pero las que deben estar en su manual y estarse ejecutando son estas tres. Importante el proceso de validación y verificación de la información, el cual debe constar en la respectiva afiliación y estar a disposición de los órganos de control. En las señales de alerta, estos son indicadores cualitativos o cuantitativos que le permiten a la entidad inferir e identificar comportamientos que se salen de los parámetros definidos previamente como normales. Ejemplo, comportamientos transaccionales por fuera de la capacidad económica del asociado. Que el asociado no proporcione información o documentación de soporte cuando se le solicite o se disguste por ello. Que el asociado realice prepagos de créditos por fuera de su capacidad económica y no quiera o se abstenga de justificar el origen del recurso. Que el asociado nos proporcione información falsa, imprecisa o incorrecta. En las operaciones inusuales y sospechosas son aquellas que no guardan en relación con la cuantía o las características, relación con la actividad económica del asociado, por número, cantidad transada o por características particulares que se salen de los criterios y parámetros de la normalidad establecidos por el fondo empleados o la cooperativa. Y esta operación inusual se vuelve sospechosa cuando después de hacer la confrontación y análisis de la misma y los mecanismos utilizados dentro de la entidad solidaria, se permita inferir que estas no han sido soportadas o que han sido insuficientemente reportadas y por ende toman la naturaleza sospechosa y se deben reportar a la UIAF. Con base en estos resultados se generan reportes de carácter interno y externo. Los reportes de carácter externo son los que se transmitan periódicamente a la OIAF por parte del oficial de cumplimiento y los reportes internos son los que se gestionan internamente en la entidad, también por el oficial de cumplimiento o por cualquier trabajador de la entidad solidaria y deben estar a disposición de los entes de control. Entre otros reportes se destacan el reporte de operaciones sospechosas, el reporte de transacciones efectivo, tenemos de tarjetas de crédito, etc. Finalmente, hablaremos de las buenas prácticas hacia los directivos de las entidades solidarias. Crear una cultura de la prevención, una cultura del riesgo. Tener a través de políticas claras, estableciendo mecanismos de monitoreo y control efectivos que permitan que la entidad desarrolle normalmente su objeto social, pero con unos adecuados mecanismos que permitan controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el fondo empleados o la cooperativa. El conocimiento, ser muy estrictos con los procesos de capacitación, formación, control para poder evaluar y medir qué debemos mejorar y qué no se está cumpliendo los procedimientos. Identificar y ser muy claros con los roles, responsabilidades, factores de riesgos y aplicar los procedimientos para el asociado y demás grupos de interés. La cultura del riesgo organizacional para cumplir en forma estricta no solo con el SARLAF, sino con todo el sistema general de riesgos. Y tener documentación clara, actualizada, conservada de la mejor manera y con la custodia que ésta tiene. Bien, esta ha sido la formación y capacitación del año 2020. Es un material de consulta permanente y ante cualquier duda o inquietud, no duden en consultarnos. Estamos prestos para apoyar y seguir fortalecimiento a su entidad solidaria. Muchas gracias.